Vamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 19 solamente. Ya hemos predicado hasta ahí, pero vamos a abrir. Nos toca el 20 en adelante, pero queremos desde el 19. Y hemos tomado este pasaje más con calma porque hay ciertas verdades del Evangelio que están ahí que son necesarias exponer. Recordamos que estamos en la conversación con la mujer samaritana. Esta mujer fue a buscar agua. Jesús dijo, yo tengo que pasar por Samaria, tenía que encontrarse con ella. Y allí en esa conversación Jesús le ofrece agua viva, pero ella esconde una vida de pecado cuando Jesús la confronta y le dice, 5 maridos he tenido y el que tiene no es tuyo. Y en ese momento ella se da cuenta, dice versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer samaritana le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Usualmente cuando escuchamos acerca de los cristianos de parte del mundo, nos dicen, ellos son religiosos, los religiosos de manera negativa. Y yo por dentro me río porque la realidad es que nadie está sin religión. El hombre es un ser religioso. No hay distinción. Todos nacemos siendo religiosos porque todos nosotros de alguna manera u otra veneramos, adoramos algo o a alguien. No podrá ser quizás el Dios de la Escritura, por eso no te llamas cristiano y le dices religiosos a ellos, pero tú adorarás a otra cosa. Como muchos dicen, al destino, a las vibras, al universo, a los signos zodiacales, a la suerte. Hay algo en lo que tú pones tu confianza porque tú fuiste creado y yo fui creado como un ser religioso. Todos tenemos religión, lo confesemos o no. Todos adoramos algo, lo confesemos o no. Y nosotros nos encontramos en uno de los pasajes más impresionantes que hablan acerca de la adoración. Pero en particular Jesús le está hablando a una mujer que también profesaba una religión samaritana, pero que había una diferencia en el lugar de la adoración. Así que lo primero que quiero quitar como punto de vista de introducción es que todos nosotros, vayamos o no a un lugar de adoración, somos religiosos, estamos ofreciendo culto, adoramos algo. Pero lo segundo que quiero decir a la luz de este pasaje que vamos a ver hoy es que el texto nos muestra una de las partes más importantes o esenciales acerca de la adoración, Jesús hablando con una mujer inmoral. No hay texto en las Escrituras que hable tan claramente en el Nuevo Testamento acerca de la adoración como este, y Jesús lo tiene con una mujer que es inmoral y samaritana. Para mí esto debió estar quizás en el aposento alto, en ese sermón del aposento alto, o quizás debió estar ¿verdad? En el sermón del monte. Pero esta lección acerca de adoración está en el contexto del Salvador con una criatura necesitada de salvación. Y yo creo que no es casualidad porque la adoración surge precisamente cuando reconocemos nuestro quebranto y reconocemos la salvación que viene de Dios. Es decir, la adoración no solamente es un concepto, algo que definimos, algo que podemos decir que hacemos, sino que la adoración es una acción que ocurre en el corazón y en el hombro de una mujer cuando reconoce su bancarrota espiritual y reconoce la salvación que solamente proviene de Dios. La verdadera adoración. Porque hay falsas adoraciones. La verdadera adoración.
Por eso, mi hermano, hoy vamos a ver lo que este texto nos dice acerca de los verdaderos adoradores. Ese es el título de hoy, verdaderos adoradores. Y ahora vamos a ver tres cosas a la luz de este pasaje. Vamos a ver, el lugar ya no es importante. Vamos a ver, somos verdaderos adoradores. Y vamos a ver, los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esas son las tres cosas que vamos a ver. En primer lugar, para aquellos que toman nota, el lugar ya no es importante. Somos verdaderos adoradores. Adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Así que veamos en primer lugar, el lugar no es importante, parece redundante, ¿no? Versículo 20. Recordemos el contexto. La mujer está tratando de esquivar el hecho de que Jesús sacó su pecado y ella trae un tema particular acerca de la adoración, como siempre hacemos nosotros. Cuando somos confrontados, no nos gusta ese lugar de la confrontación y buscamos esquivar la confrontación con otro tema, y la mujer le saca un tema religioso a Jesús. No sé si le pasa cuando usted predica el evangelio y comienza a decirle: usted necesita al Señor, usted está perdido, el Señor vino a morir. Ah, ¿de qué iglesia tú eres? Ah, sí, 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 porque los católicos, o porque los bautistas, o porque... Y sacan el tema, que si los dinosaurios... ¿De qué estamos hablando? Yo te estoy predicando el evangelio, pero las personas que se sienten confrontadas usualmente buscan salir de ese lugar, y la mujer sale de ese lugar tirando un tema. Mira el tema ahí, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. La mujer trae una controversia sobre cuál es el lugar correcto de la adoración. Y recordemos, como vimos en la predicación pasada, los samaritanos eran parte de las 10 tribus del norte que se separaron de las 2 tribus del sur, y había un lugar distinto en donde adoraban. Por lo tanto, eso era un issue en el tiempo de Jesús. Y había enemistad entre los judíos y los samaritanos. Esto era un issue. De hecho, cuando Salomón levanta el templo, antes de la división del reino, mira lo que dice Salomón en su oración: que estén tus ojos abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar cual dijiste, mi nombre estará allí. Hablando del templo en Jerusalén. Y los samaritanos construyeron otro templo para adorar. Hay un problema aquí. Pero cuando Jesús escucha esta pregunta, aprovecha la pregunta de la mujer que trata de esquivar su condición para seguir predicándolo de manera sabia y poderosa. Mire lo que dice el versículo 21. Mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte, hablando de Jericín, donde estaban los samaritanos, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Cuando Jesús le saca su vida de pecado, ella le dice: me parece que tú eres profeta. Y Jesús dice: bueno, pues ya como tú me consideras un profeta, él le habla como profeta. Escúchame y cree lo que te digo ahora. Eso es un lenguaje profético. Mujer, cree lo que te digo. Y lo que Jesús le va a decir ahora, y quiero que prestemos atención, es un cumplimiento profético que viene desde el Antiguo Testamento y se cumple en la llegada de Cristo en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús le dice: la hora viene cuando ni en este monte en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Es decir, ni aquí ni allá van a ser un punto particular para ofrecer adoración a Dios. Ya la adoración no estará limitada a un monte. Eso es lo que Jesús le está diciendo, a un lugar particular. Y estas son profecías del Antiguo Testamento que vemos en Sofonía, en Malaquías, donde dice que en toda la tierra se adorará el nombre del Señor. Estamos viendo el cumplimiento de esto con Cristo. Cuando Él dice: la hora viene y la hora es. Se ha llegado ese momento de cumplimiento. Por lo tanto, es decir, con la llegada de Jesús, esto es lo que le está diciendo Jesús a esta mujer, iba a ocurrir un cambio histórico. Ya el lugar central de la adoración no estaría geolocalizado en un lugar físico particular como lo fue en el Antiguo Testamento, sino que Jesús anuncia un cambio en los tratos de Dios respecto a la adoración de su pueblo con Él. Ya Jerusalén no sería el centro, sino en todo lugar se adoraría a Dios. Y permítame aclarar, mis hermanos, siempre fue la intención de Dios desde el Antiguo Testamento que su nombre fuera glorificado en toda la tierra, no solamente en Israel.
Israel era un tipo de sacerdocio para las demás naciones, para que las demás naciones conocieran al Dios de Israel, aunque no cumplieron con ese sacerdocio. Por lo tanto, el propósito de Dios era que las familias de la tierra fueran bendecidas. Desde Génesis vemos eso. Y cuando Cristo viene, llegó el momento de ese cumplimiento. Jesús ahora iba a ser luz para todas las naciones, para todo lugar, para que se levante adoración al Padre en todo lugar. Mi hermano, estamos en Puerto Rico y estamos adorando al Dios verdadero, a Jehová, a Yahvé. Eso no inició en Puerto Rico, mis hermanos. Eso inició allá en Jerusalén, allá cuando Dios saca a Abraham y hace un pueblo de él y le da la ley. Todo eso ocurrió en un momento, en un lugar particular, pero llegó el cumplimiento en donde de todas naciones adorarán al Dios verdadero. Por lo tanto, Jesús le anuncia, le da un preview a la samaritana. Ahora es y llegó la hora en que eso va a ocurrir. Por eso no es casualidad que cuando vimos en Juan 2, hablando del templo, Jesús dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días, porque Jesús le está diciendo, mi cuerpo es el verdadero templo. Porque es en Cristo en que la adoración en el nuevo pacto sería efectuada. Y by the way, samaritana, Jesús continúa la conversación. No solo te adelanto que viene un cambio, sino que déjame corregirte. Versículo 22, Jesús la corrige. Mira lo que dice. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. O sea, no solamente la controversia del lugar de la adoración tiene pertinencia, sino que no tiene pertinencia. Si ustedes como samaritanos, ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Ustedes no conocen lo que hacen cuando adoran. Hoy día, si usted le habla de adoración a alguien, es tan personal. Yo adoro a Dios como yo quiera y como yo sienta, en el lugar y la forma que yo entienda, porque la adoración es algo que sale de mi corazón. Dios corrige a una mujer en cuanto a la adoración. No toda adoración es adoración aceptable al Señor, aunque sea genuina. Y eso lo vemos del Antiguo Testamento. Y esta mujer aparentemente, genuinamente, iba al monte Gerizim a adorar, pero Jesús le dijo, usted adora lo que no conocen. Estás equivocada en lo que haces. Y eso hoy día no es muy popular. Pero los samaritanos, el problema era que rechazaban las profecías, rechazaban los salmos, por lo tanto la revelación que ellos tenían no era completa. Por eso Jesús les dice, usted adora lo que no conocen. Porque tienen una parte de la revelación, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos creían, pero no creían en los otros libros de la Biblia. Tenían parte de la revelación y por lo tal no estaba completa, adora lo que no conocen. Pero no solamente eso, mira por qué dice que adora lo que no conocen. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Nosotros adoramos lo que conocemos, hablando de los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Esto es, el Salvador prometido, mujer, no viene de Samaria, viene de Judá. Yo soy un judío, que es el Salvador, y la salvación viene de los judíos. No dice que la salvación está en los judíos, tampoco dice que la salvación es gracias a los judíos como nación, dice que la salvación viene de los judíos. Porque Jesús es un judío que viene de la nación de la tribu de Judá y por lo tanto tu adoración es equivocada por cuanto no reconoces de dónde viene el verdadero Salvador, que soy yo. Mi hermano, si sacamos a Jesucristo de la Escritura, si sacamos a Jesús de la historia de redención y de Israel, mi hermano, Israel no tiene sentido. Porque a fin de cuentas Dios creó un pueblo, una tribu y una nación, porque de ahí vendría el Salvador. La Biblia se trata de Jesucristo y Él se lo está diciendo a esta mujer, oye, ustedes están equivocados en su adoración porque la salvación viene de los judíos. Yo como Salvador vengo de los judíos y tú tienes la necesidad de entender eso y de esta revelación. Yo quiero hacer algunas aplicaciones hasta aquí, mi hermano. Comenzando con este último punto. No es suficiente, mis hermanos, un conocimiento parcial de Dios para ofrecerle adoración. Esta mujer tenía un conocimiento parcial. Algo de Dios sabía, pero no tenía entendimiento de la revelación completa de Dios, ni del Salvador que vendría prometido de Israel.
Por lo tanto, necesitamos toda la revelación de Dios que se encuentra en las Escrituras para poder adorarle como corresponde. ¿Saben por qué, mi hermano? Y aquí va la definición de adoración, aquellos que toman nota, y la voy a ir agrandando poco a poco. La definición de adoración es que es una respuesta sincera a todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. Voy a repetir eso. La adoración a Dios es una respuesta sincera a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, la adoración no comienza conmigo, ni con lo que yo siento, ni con lo que yo pienso, sino que la adoración comienza en quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Por eso necesitamos la palabra de Dios para que nos enseñe a adorar. Porque es en la palabra de Dios que se muestra quién es Dios y lo que ha hecho. Por eso, mis hermanos, hay tanta trivialidad en la adoración hoy día, porque no hay conocimiento de Dios. Basta, mis hermanos, con ver los shows en algunas iglesias. Basta, mis hermanos, con encender la radio, entre paréntesis, cristiana y escuchar las canciones centradas en el hombre, en experiencia, porque el hombre ha empañado la imagen de Dios en las Escrituras y le están cantando como la samaritana de lo que no conocen. Y más aún, mi hermano, ha habido un renacer de cantar a Dios, pero al Dios del Antiguo Testamento, que no tiene ningún sentido cuando Cristo es la última revelación de Dios. Y no están adorando en verdad. Pero cuando nosotros conocemos al Dios de la Escritura en toda su gloria, toda su majestad, toda su santidad, cuando vemos el poder de sus obras en la creación, en la redención, en el juicio, su propósito, cuando leemos lo temible que es nuestro Dios, la honra divide a su nombre, no queda más que hacer que como hizo Isaías, ay de mí que soy pecador. De hecho, miren esto, dice que Jesús dice que adorarán al Padre. Y esa palabra adorarán tiene que ver con reverencia a su nombre. Viene de postrarse. Ese sentido de asombro es adoración. Adoración tiene que ver con ese sentido de asombro de la majestad y la grandeza de quién es Dios. Y por lo tanto voy a agrandar un poco la definición de lo que es adoración. La adoración es una respuesta sincera y temerosa a todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho basado en las Escrituras. La adoración es una respuesta sincera y temerosa a todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho basado en la revelación de la Escritura. Una segunda aplicación que tenemos de este pasaje, mis hermanos, es que así como la mujer samaritana, dice un comentarista, todos tenemos la inclinación natural a convertir la religión en una mera cuestión de ceremonias y formas externas, atribuyéndole importancia de manera desproporcional a los lugares, la forma, los ritos, cuando lo principal en la adoración es el corazón. Todos, de alguna manera u otra, somos seres religiosos, pero tendemos a darle mucha importancia a lo externo en la adoración. Y yo sé que muchos de nosotros, particularmente Iglesia Bíblica Metro, venimos de muchas tradiciones de cómo adorar al Señor, o venimos acostumbrados a una forma en que se adoraba al Señor, una forma externa de culto. Y cuando llegamos aquí nos chocan muchas cosas. Al parecer la forma externa de donde venimos era más pasional, había más fuego, usualmente, ¿verdad? Mucho movimiento, gritos, aplausos. Y de hecho, una de las acusaciones que se nos hace a nosotros como Iglesia Bíblica Metro y a los bautistas en general son personas frías. ¿Han escuchado eso? Y aún peor, no tienen el Espíritu Santo. Es una acusación gravísima. Pero no lo han dicho. Yo lo he escuchado. Y mis hermanos, de todas estas discusiones y todas estas acusaciones, todas están basadas en la forma externa de expresar la adoración. Eso es todo. Pero no están basadas en la realidad del corazón del que adora. Yo también luché con estos pensamientos en un momento dado y quiero ser bien particular con esta aplicación a Iglesia Bíblica Metro.
Yo recuerdo cuando yo fui a la iglesia, a Grace Church, a la primera conferencia que fui, y fuimos al servicio dominical, y allá había una banda, una orquesta, un coro, y unos himnos brutales, y una musicalidad hermosa, todo bien sublime. Mi hermano, yo quería salir corriendo de lo hermoso que estaba eso allí. Y cuando yo miraba alrededor, todo el mundo estaba así. Y yo decía, esta gente estará adorando realmente. En mi corazón yo decía eso fue hace tiempo ya. Porque yo no podía concebir que algo tan glorioso yo estuviese tan tranquilo como latino. Estaba en un culto americano. Yo no podía concebir eso. Pero cuando me empecé a relacionar luego del servicio, en la semana con estos hermanos, mis hermanos eran los cristianos más genuinos que yo había conocido en toda mi vida. De hecho, nos quedamos en una casa como 20 hermanos. Recuerdo que me levanté a las 3 de la mañana y fui a tomar agua y a ir al baño y me encuentro que muchos de ellos ya estaban orando y leyendo la palabra allí. Yo dije, ya se acabó esto. Para mí, en ese momento se acabó. Ese juzgar de por qué como adora aquel que si tiene el espíritu. No, mi hermano, se acabó. Es la genuinidad del corazón en lo que hacemos, no la expresión externa donde debe estar nuestro juicio. Dios mira el corazón y la genuinidad de la adoración. Lo externo puede cambiar, pero lo importante para Dios es el corazón en la adoración. Aplaudiendo o no aplaudiendo, levantando las manos o no levantando las manos, de rodillas, parado, sentado. Cuando adoremos al Padre, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén, mis hermanos. Pero Jesús no se detiene en corregir a esta mujer en este punto, de que ella está poniéndole énfasis al lugar externo de la adoración. No se detiene aquí, sino que también habla de que hay una promesa en este pasaje que no estamos viendo, y ese es el segundo punto. Somos verdaderos adoradores. Miremos el versículo 23. Miren este versículo. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En resumidas cuentas, Jesús le está diciendo, no es el dónde, sino el cómo y el qué de la adoración lo que tiene peso. Y Jesús está profetizando aquí su obra redentora en que nos va a hacer verdaderos adoradores. Y yo sé que cuando miramos este punto de espíritu y en verdad, siempre pensamos en las demandas de Dios en la adoración. Yo sé que sí. Y hay un aspecto de eso, pero escúchenme, mis hermanos. Antes de ir a las demandas, hay una promesa hermosa de que Jesús nos va a hacer verdaderos adoradores que adorarán al Padre. Eso es lo que perdemos de perspectiva. Mira lo que dice el texto. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Es algo que va a ocurrir. Y ya llegó ese tiempo, le está diciendo Jesús. Es una promesa futura y cercana que ya estaba tomando cumplimiento. Esta palabra que se traduce como verdaderos, se traduce como reales o veraces, y la palabra adoradores que se traduce aquí, y este es el punto donde nos perdemos, tiene la idea de sacerdocio o la persona espiritual encargada de ofrecer sacrificios a Dios al pueblo. ¿Tú sabes por qué nos perdemos aquí? Porque cuando escuchamos adoración nos viene a la mente Malcolm Witt y Hillsong. Ese es el problema. Pero la samaritana no estaba entendiendo adoración de esa manera, porque los actos de adoración en ese entonces eran el sacrificio, era el holocausto al Señor. ¿Ven el punto? Lo que está diciendo cuando hablamos de adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No estamos hablando de conciertos, de levantar manos y todo. No estamos hablando de eso. Ellos no tenían eso en la mente desde el momento que estamos escribiendo y leyendo esto, ¿no? Sino que está hablando del proceso en donde un sacerdote iba a hacer sacrificio en adoración a Dios. ¿Ven el punto? ¿Qué entendió esta mujer? Eso fue lo que entendió. ¿Qué entendió un judío? Eso es lo que entendía. Ese es el contexto. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando hablamos de adoración en este contexto, estamos hablando del sacrificio del holocausto que se llevaba a Jerusalén, al templo o al monte de Gerizim. Y Jesús está diciendo, van a haber verdaderos adoradores que adorarán al Padre. Recordemos, mis hermanos, que Dios había revelado desde el Antiguo Testamento que solamente había una tribu, la tribu de Leví, y los levitas quienes serían encargados del sacerdocio. No cualquiera ofrecía sacrificio, Señor, en el Antiguo Testamento.
¿No recuerda la historia de Ezequías? Que se enorgullece y entra al templo a ofrecer y los sacerdotes dicen, no lo hagas, tú no eres levita. Y sale con lepra. ¿Recuerdan a Usa? Este hombre que vio que el arca se iba a caer y entonces pone su mano y cae muerto. No era de la tribu de Leví. No tenía acceso, no podía hacer tocar las cosas sagradas porque había una tribu, unas personas particulares en el pueblo de Dios que se encargaban de eso. Los ejercicios de adoración estaban destinados para los sacerdotes de la tribu de Leví. Y Jesús está profetizando aquí, mi hermano, no nos perdamos. Yo sé que esto es un poco más, un paso más adentro. No nos perdamos. Jesús está profetizando y está anunciando a una mujer samaritana que llegó el tiempo en que la adoración no estaría restringida ni a un lugar, pero tampoco a un sacerdocio particular. Porque la obra de salvación que Cristo traería nos iba a constituir a ti y a mí, a cada uno de nosotros, sacerdotes en Cristo Jesús. O sea, ahora por medio de Jesús como el sumo sacerdote que entró al verdadero tabernáculo, como habla Hebreos en el cielo, y por medio del no de sangre de animales, sino su propia sangre, nos hizo aptos para que nosotros también podamos entrar al lugar santo y ofrecer sacrificio al Señor de alabanza. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, hablando de Cristo, hizo por perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, Jesús nos ha perfeccionado para siempre y nos ha hecho verdaderos adoradores en Él. Por eso dice, la hora viene y la hora es. ¿Hora de qué? ¿Qué cambia aquí? Bueno, en lo que estamos diciendo. No solamente el lugar de la adoración, sino quienes iban a ejercer adoración, quienes iban a ofrecer adoración, que no era solamente la tribu de Leví, sino todo aquel que estuviera en Cristo. De hecho, leímos hoy en Hebreos 6, decía que Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús abrió el camino a la presencia de Dios y por medio de su sacrificio nos ha invitado a entrar, y como dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo no sé si usted se imagina a un judío leyendo eso en el primer siglo. Entrar al lugar que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo era amarrado con cadenas. Cuando el sacerdote entraba tenía que presentar sacrificio por él primero y su familia, tenía que purificarse, aún la vestidura, los calzoncillos decían que tenía que ser de lino fino, todo tenía que ser santo porque iba a entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo es que yo tengo libertad ahora para entrar a la presencia de Dios? No, yo no quiero caer muerto. Hebreos 6 dice que Jesús fue nuestro precursor. Él abrió, versículo 10, capítulo 10, versículo 20 de Hebreos, camino nuevo y vivo, y nos libró a través y abrió el velo, esto es su carne. Mira cómo el autor de Hebreos toma los elementos del tabernáculo y del templo aplicados a Cristo. La carne de Cristo es el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Versículo 21, Hebreos 10:21, y teniendo gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, solo con el entendimiento de la obra de Cristo como Cordero de Dios y sacerdote, podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, como dice aquí, o sea, en espíritu y plena certidumbre de fe, o sea, en verdad, porque ya hemos sido purificados y lavados por medio de su sangre. Por lo tanto, mis hermanos, en Cristo somos verdaderos adoradores. Él lo ha hecho posible. Él lo ha hecho posible. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, recuerda una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no es tu desempeño, no son tus obras los que te hacen acepto delante de la presencia de Dios, sino la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote. Él se ofreció como cordero en nuestro lugar. Él es el verdadero adorador.
y nos ha hecho acepto por medio de su sangre, por medio de la muerte en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y aún Hebreos dice que nadie, cuando tú lees en Levítico, nadie podía estar en la tienda cuando se ofrecía el sacrificio. Nadie acompañó a Cristo a hacer eso, tú tampoco. Él fue solito a la presencia de Dios, cargó con tu pecado delante de la presencia de Dios, Dios Santo, y fue castigado, muerto y crucificado por ese pecado, mis hermanos. Y por ese sacrificio hermoso, tú y yo tenemos entrada y podemos responder a lo que dice la instrucción. Acerquémonos confiadamente. Cristo murió como ofrenda por el perdón de nuestros pecados. Pero no se queda ahí. Cuando Él murió, mis hermanos, como un cordero, ascendió como un sacerdote a los cielos. Entró al cielo, que es el verdadero tabernáculo, para presentarse por nosotros ante Dios. Qué hermoso. Jesús nos representa ante el Padre y ahora nos llama a que mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Podemos confiar en esa promesa, mi hermano. Podemos confiar en esa promesa. Ahora bien, mis hermanos, además de que esto es una promesa, el que Él nos hará verdaderos adoradores, nos ha hecho verdaderos adoradores, hay un cumplimiento profético aquí. Nosotros debemos vivir a la luz de ese llamado. Por eso dice: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y veamos en último lugar, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es, le dice esta mujer, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira lo que dice el pasaje: porque ciertamente a tales el Padre busca que lo adoren. Este pasaje es asombroso. Nos dice que Dios busca algo. Hay pocos pasajes que dicen que Dios busca algo. Muy pocos pasajes que dicen que Dios busca algo. Ahora bien, quiero aclarar, Dios no necesita nada. Dios no te necesita a ti ni necesita a mí para ser Dios. Dios no necesita tu alabanza para que Él se sienta glorioso. Dios no tiene baja autoestima. Dios es Dios sin ti o conmigo. Dios es Dios con el mundo, sin el mundo. Antes de todas las cosas creadas, ¿verdad? Dios Él creó porque Él quiso. Él te hizo porque Él quiso. Tomemos nuestro lugar. No es que Dios necesita nuestra adoración para hacerle el día feliz. No, mis hermanos. Él es Dios. Él es suficiente. Nosotros necesitamos adorarle, eso sí. Nosotros necesitamos adorarle. Ahora bien, ahí el pasaje dice que Dios busca. Esto quiere decir, por un lado, mis hermanos, que esto revela el corazón de Dios. La palabra buscar se traduce como que desea o espera. Comunica que Dios, hay una acción continua de parte de Dios de esperar o desear de parte de los adoradores que se acercan a Él. ¿Qué es lo que Dios desea? Bueno, implica por un lado que es la voluntad del Padre en Cristo convertir a los hombres en verdaderos adoradores, y por el otro lado es un llamado al adorador a que adore conforme al carácter de su revelación. Aquí hay dos cosas pasando. Dios busca verdaderos adoradores y los convierte para su gloria en Cristo, pero Él espera de esos verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay dos cosas ahí. Versículo 24, por eso dice: Dios es espíritu y los que lo adoran, ahora nos habla a nosotros. Primero está hablando de la voluntad de Dios, pero ahora nos habla a nosotros. Y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, mis hermanos, el llamado a nosotros a adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Este es el fundamento de nuestra adoración. Y la razón es porque Dios es espíritu. ¿Lo ven ahí? Dios es espíritu. Por lo tanto, el fundamento de nuestra adoración es su carácter. ¿Qué quiere decir que Dios es espíritu, mi hermano? Que Dios es inmaterial, no tiene sustancia material, no está encerrado, limitado por un cuerpo. Como espíritu está en todo lugar y llega a lo más profundo del corazón de los hombres. Y aunque Dios no pueda ser visto, la actitud del corazón en la adoración es importante para Él. Por eso Él demanda que la adoración sea en espíritu y en verdad. Ahora bien, mis hermanos, y terminando con esto, ¿qué significa o qué es adorar en espíritu y en verdad? Bueno, comencemos con la palabra espíritu. Hace referencia, mi hermano, a la genuinidad. Adorar en espíritu y en verdad, pero adorar en espíritu hace referencia a la genuinidad o a la sinceridad del corazón.
no debe interpretarse como el Espíritu Santo, aunque mis hermanos, claro que sí. Sin el Espíritu Santo en la vida de un creyente no habrá verdadera adoración. Pero el pasaje no está hablando necesariamente del Espíritu Santo, sino está hablando del espíritu del hombre, de todo el ser del hombre. De toda la parte del corazón y el alma del hombre. Dios espera que la adoración de nosotros hacia Él sea sincera, genuina y con todo nuestro corazón. ¿Usted sabe cuando algo se hace con el corazón o sin el corazón? Porque usted lo ha experimentado. ¿Usted sabe cuando su esposo hace las cosas por hacer o las está haciendo de corazón? ¿Usted sabe cuando su esposa la hace con toda la amabilidad y corazón y cuando lo está haciendo tirado? Usted conoce esa sensación. Usted mismo ha sido participante de eso. Cuando hace las cosas con las muelas de atrás o cuando lo hace sinceramente y genuinamente. Y lo que quiere decir este pasaje es que Dios busca que los adoradores le adoren de todo corazón, con todo su espíritu, con todo su ser. Pero algo más dice este pasaje. Recordemos, y yo sé que estamos, ¿verdad?, en el tema de adoración, pero estamos en la conversación con la samaritana. Hay una samaritana aquí que Jesús le saca su pecado y ella le pichea el tema a Jesús y le dice, no, ustedes adoran aquí, nosotros, no, espérate. Si vamos a hablar de adoración, Jesús le está diciendo en otras palabras, es en espíritu y en verdad. En otras palabras, ¿de qué me estás hablando tú del lugar de adorar cuando tienes una vida de pecado? ¿Ven el punto? Cuando estás escondiendo tu pecado, ¿por qué tú me estás hablando del lugar de la adoración? En otras palabras, para adorar en espíritu y en verdad, primero debemos confesar, estar de acuerdo con Dios en cuanto a nuestro pecado, ser sinceros delante de Dios y no esconder nuestro pecado delante de Dios. ¿Ven el punto? No puede haber adoración cuando en nuestro corazón albergamos pecado no confesado y arrepentido, porque si no estamos adorando como hipócritas. Como le pasó a David sin confesar su pecado hasta que Natán fue y le dijo, ¿tú eres ese hombre? ¿Tú sabes cuando le escribe el Salmo 51, sabes lo que dice? Porque no quieres sacrificios que yo te daría, oh Dios. No quieres holocausto, o sea, la forma de adorar en ese tiempo al Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. Tú no desprecias, oh Dios. Dios no desea que nosotros brinquemos, saltamos, corramos, estemos todos los días en la iglesia, que hagamos todas las obras que hagamos, que toquemos de la mejor manera, que cantemos de la mejor manera, que sirvamos y hagamos un montón de cosas. Si no, Él está buscando un corazón contrito y humillado y arrepentido. Podemos hacer todas esas cosas sin adorar. Mi hermano, podemos cantar sin adorar. Podemos evangelizar sin adorar. Yo puedo predicar sin adorar. Podemos hacer muchas cosas sin que haya verdadera adoración. Porque no hay sinceridad de corazón delante de Dios, reconocimiento de nuestro pecado. Por lo tanto, Dios busca adoradores sinceros, genuinos, que le adoren de todo su corazón. Eso es en espíritu. Pero hay otra palabra que dice ahí, es en verdad. Espíritu y verdad. De nuevo, tenemos que recordar el contexto de la promesa. Esta mujer samaritana solo tenía parte de la escritura en ese momento. No creía en los salmos, no creía en los profetas. Por lo tanto, su revelación de Dios no era completa de su plan redentor. Por lo tanto, no estaba adorando en verdad, adoraba lo que no conocía. Para adorar en verdad tenemos que conocer al Dios de las Escrituras para adorarle como Él nos ha llamado a adorarle. Pero también recordemos, mis hermanos, que Jesús está revelando algo más en esto. Es un cambio en la historia de la redención. Llegó el tiempo, y Jesús se lo está anunciando a esta mujer, en donde la adoración a Dios no estaría pautada en un lugar particular, sino que se extendería a todas las naciones de la tierra por medio del Evangelio y la iglesia. Ya los adoradores no van a adorar en la sombra. ¿Qué era la sombra? El Antiguo Testamento. Ya los adoradores no se iban a acercar a Dios con sacrificios que representaban a Cristo. No, ahora van a adorar a Dios en la luz que es Cristo. Ya Cristo vino.
Ya los adoradores no van a ir al templo, ni al tabernáculo, ni a Jerusalén, como todas estas sombras que tipifican y simbolizan lo que Cristo ha hecho una realidad. Por lo tanto, adorar en verdad es adorar en Cristo, mis hermanos, que es la verdad revelada. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Para que haya verdadera adoración debe ser genuina y debe ser mediada por la obra redentora de Cristo revelada en su palabra. Y esto nos compete a nosotros, mis hermanos, porque tú y yo estamos adorando a Dios luego de la muerte y la resurrección de Cristo, y todo lo que era sombra para estos judíos en el primer siglo y para esta samaritana se ha vuelto claridad para nosotros. Por lo tanto, nosotros como adoradores no solo debemos ser sinceros, sino que nuestra adoración debe ser al Padre, porque es al Padre, por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. No solamente importa la sinceridad. Muchas personas dicen, no, porque esa persona se ve bien genuina cuando adora. Sí, pero ¿está adorando en verdad? ¿Adorando a quién? ¿Cómo? Porque para Dios es importante también. No, pero no, ¿quién eres tú para juzgar? Bueno, ese es el lema del mundo. El lema de la Biblia: juzga con justo juicio. Sí podemos juzgar con la palabra. Claro que sí. Para eso es la revelación de Dios. Pero vivimos en un mundo de no juzgar, de no decir, no, pero aquí yo veo en la Escritura que debemos adorar genuinamente, que es importante, pero en verdad también que es importante. Y dice, es necesario. Me gusta la Reina Valera que dice, no, la versión de nosotros dice, deben adorar. Pero la Reina Valera dice, es necesario que la adoren. No es opcional. Él es genuino, le falta, ¿verdad?, adorar por medio de Cristo, está adorando a una sombra allá del Antiguo Testamento que no sabe ni qué es, pero bendito es genuino. Espérate. Es necesario que lo adoren de esta manera. Esos son los adoradores que Dios busca, que el Padre busca. Y yo creo que posiblemente sigamos este tema el próximo domingo. Hay mucho más que abundar sobre este tema de adoración corporativa. Pero hasta aquí, mis hermanos, quiero hacer unas últimas aplicaciones. Por medio de esta predicación ya vimos que Cristo nos ha hecho verdaderos adoradores en Él. Pero el pasaje también nos está llamando a examinar nuestra adoración si está en conformidad al llamado que Él nos ha hecho. ¿Estamos adorando en espíritu y en verdad, mis hermanos? ¿Estamos adorando con sinceridad de corazón? ¿Hemos confesado nuestros pecados? ¿Hemos reconocido que necesitamos de su gracia? ¿Estamos reconociendo, estamos confesando, estamos arrepintiéndonos o estamos viviendo una vida distinta aquí y una vida distinta allá? Nuestros actos de adoración, como venir a la iglesia y cantar juntos como iglesia, y escuchar la palabra y tener comunión, deben ser consónos con la realidad de nuestra alma. La adoración genuina no ocurre solamente aquí, sino que ocurre toda la semana. Mi hermano, ya tú y yo no ofrecemos sacrificios en templos, ni en tabernáculos, ni en montes, pero Pablo dice en Romanos 12:2 que ahora nosotros nos presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tu vida ahora se presenta como una ofrenda de sacrificio vivo delante de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos ofreciendo ese sacrificio de manera en espíritu y en verdad? ¿Cómo hacemos eso? No, bueno, Pablo sigue diciendo, no amoldándonos o no conformándonos a este siglo, sino renovándonos mediante la ¿qué? Renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la palabra de Dios. Es imposible, mis hermanos, que adoremos en espíritu y en verdad si nuestras Biblias están abandonadas en la semana. Es imposible. Es imposible que adoremos en espíritu y en verdad si no estamos conociendo al Dios de la Escritura que se revela allí. Porque es esa verdad la que necesitamos para adorarle. Claro, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos un plan de lectura. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Si no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos leyendo las Escrituras? ¿Estamos gozándonos de la palabra de Dios o estamos consumiendo Facebook e Instagram? ¿Qué estamos haciendo?
Porque la adoración es una respuesta. Por lo tanto, adoraremos en la medida que conozcamos. Y a mayor conocimiento de Dios, más profunda será nuestra adoración. ¿Estamos adorando en espíritu y en verdad? Por otro lado, mi hermano, no confiemos en las formas externas de la adoración, en los gestos, las emociones, la efusividad, sentimientos, las liturgias vacías. Asegurémonos que nuestro corazón está realmente conectado con Dios en el tiempo que adoramos. Por lo menos la adoración corporativa, hablando de eso. Mis hermanos, gloria al Señor. Si usted quiere levantar sus manos, por favor, levántela. Si usted quiere arrodillarse, arrodíllase. Por favor, no corra, porque eso sí debo decir que no corra. Pero exprese su adoración donde está, en orden al Señor. Si eso es lo que en su corazón hay, hágalo sin temor. O si Él le deja las manos abajo, de Él es abajo. Si es cantar con las manos atrás, cante. Pero lo que importa es que su corazón esté conectado, cantando con inteligencia las alabanzas al Señor y que usted esté meditando lo que se está cantando. Eso es lo importante. Asegurémonos que estemos cantando, no por costumbre, sino con la conciencia de lo que estamos diciendo, porque Dios está en medio de su pueblo cuando cantamos juntos. Que sea sincera, que sea genuina esa adoración. Visita que estás aquí, aquí dice que el Padre busca tales adoradores. Hermano que nos visita, Dios busca verdaderos adoradores. Y si no vienes a Cristo para que Él te salve, tú no eres ese verdadero adorador. La única manera en que tú puedes ser un verdadero adorador es por medio de Jesucristo. Él te dará su Espíritu Santo, cambiará tu corazón y Él te dará su palabra que es su verdad y podrás por primera vez en tu vida adorar en espíritu y en verdad. Y déjame decirte, ya tú estás adorando otra cosa. Trabajo, dinero, mujeres, sexo, placer, lo que sea. Tú estás adorando ya algo. Ya tus decisiones las tomas conforme a eso. Por eso lo estás adorando. Tu vida gira en torno a algo. Estás buscando significado. Estás buscando propósito. Tú eres alguien religioso. Ahora asegúrate, y yo te digo, que estás en una falsa religión, a menos que vengas a la verdadera religión que es Cristo. La mujer quiso dejar para después este encuentro. Y le dice en el versículo 25, y cierro con esto, el Mesías cuando venga nos va a declarar todas esas cosas. Y Jesús le dice, no, mamá, vente para acá. Yo soy el que hablo contigo. Ningún Mesías que viene. Yo soy el que hablo contigo. Yo vine a buscar tu vida. Yo vine a salvarte. Yo vine a cambiarte. No dejes para después lo que yo estoy haciendo ahora por medio de la palabra que te estoy hablando. Así que visita que está aquí en medio nuestro. Ese mismo Jesús es el que habla contigo hoy. ¿Qué vas a hacer?